El objetivo del video es poder entender cómo realizar ecuaciones en Excel de una manera muy sencilla, como si estuviéramos usando una calculadora. Algo que debemos tener en cuenta es que para poder resolver ecuaciones debemos tener seleccionada una celda, como tenemos aquí. Solamente hacemos clic sobre una celda y la celda se encuentra seleccionada. El siguiente paso es comenzar con el signo igual o con el signo más. También podemos comenzar con el signo menos, pero nos va a tomar negativo el primer número o el resultado va a ser negativo si se encuentra toda la ecuación entre paréntesis. Si usáramos otro símbolo, por ejemplo el de la división o el de la multiplicación, Excel interpretaría que solamente estamos ingresando texto y no nos va a poder realizar el cálculo. Las fórmulas con las que vamos a trabajar pueden contener números, referencias a otras celdas, funciones predefinidas de Excel y operaciones matemáticas. Si vamos a realizar operaciones matemáticas sencillas, vamos a poder realizar la suma con el signo más que encontramos en nuestro teclado, resta con el signo menos o el que usamos como guión, la multiplicación que la vamos a ejecutar con el asterisco, la división con la barra y la potencia con lo que llamamos el sombrerito. Si no podemos encontrar el símbolo de la potencia en nuestro teclado, podemos apretar Alt 94. Comencemos con un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos calcular el valor de x de nuestra ecuación. Entonces, como dijimos, seleccionamos una celda, colocamos el signo igual y empezamos a escribir nuestra ecuación respetando el orden de la misma. Tenemos 1 más, abro paréntesis, 2 por, recordemos con el asterisco, entre paréntesis, 5 más 7, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, recordemos que el sombrerito lo coloco con Alt 94, cierro paréntesis y divido por 6. Aprieto Enter y obtengo el resultado de mi ecuación. Si quiero volver a revisar mi fórmula para ver si coloqué los números en el orden correcto, solo debo seleccionar la celda que contiene el resultado y en la barra de fórmulas puedo revisar si coloqué el orden correcto de la ecuación. Hacemos otro ejemplo sencillo. Ahora queremos calcular el valor de x, pero tenemos una raíz. Seleccionamos una celda, comenzamos con el signo igual y vamos a usar la función predeterminada de Excel que se llama raíz. La seleccionamos y ahora lo único que tenemos que colocar son nuestros números a lo que le queremos calcular la raíz. Tenemos 3, vamos a abrir un paréntesis, 3 al cuadrado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 4 al cuadrado. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis que corresponde a la raíz. Doy Enter y obtenemos el resultado que es 5. Recordemos que si queremos ver cómo quedó la fórmula que escribimos, solamente seleccionamos la celda y en la barra de fórmulas podemos chequear lo que hemos escrito. Ahora pasemos a otro ejemplo. Aquí queremos calcular el área de un triángulo utilizando la fórmula de Herón. Para calcular el área de un triángulo utilizando esta fórmula necesitamos contar con la medida de los 3 lados del triángulo y debemos calcular el semiperímetro, que es el perímetro dividido 2. Y luego vamos a poder calcular el área del triángulo utilizando la fórmula de Herón. Para comenzar podríamos seleccionar una celda y directamente escribir la ecuación como hicimos en los ejercicios anteriores. Pero en este caso conviene realizar una tabla con los valores de cada uno de los lados. Eso nos va a ayudar en un futuro a que si queremos calcular el área de otro triángulo solamente cambiaríamos el valor de los lados y el resto se resolvería solo. Lo primero que vamos a hacer es calcular el semiperímetro en una celda aparte, para después hacer una referencia a esta celda. Entonces el semiperímetro va a ser la suma de los lados del triángulo, cerramos paréntesis, dividido 2. Aquí obtenemos el valor. Y ahora en otra celda vamos a utilizar el área del triángulo solamente utilizando la fórmula de Herón. No vamos a escribir valores, sino que vamos a hacer referencias a las celdas donde tenemos escritos nuestros lados. Entonces, comenzamos con el signo igual, recordemos que tenemos una raíz y ahí vamos a poner, fíjense, el primer valor es el semiperímetro. Entonces selecciono la celda que contiene dicho valor. Luego viene el asterisco que es la multiplicación
abro paréntesis, vuelvo a seleccionar mi semiperímetro, le resto el valor del lado A, cierro paréntesis, multiplicación, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar el valor de mi semiperímetro, le resto el valor de B, cierro paréntesis, ingreso el asterisco que es multiplicación, abro el paréntesis, vuelvo a seleccionar el valor del semiperímetro y le resto el valor de C. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar para cerrar el de la raíz común. Y pongo Enter y obtengo el valor del área de mi triángulo. Recordemos que podemos redondear los valores utilizando números. Esto lo podemos encontrar en otro video. Ya calculamos el área del triángulo. De esta manera, haciendo referencia en la ecuación a otras celdas, me da la posibilidad de en un futuro poder calcular el área de otro triángulo con otras medidas solamente cambiando la medida de los lados. Supongamos que ahora tengo un triángulo que el lado C mide 25. Con solo ingresar 25 ya se me recalcula el semiperímetro y el área del triángulo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor. Volvemos al valor que teníamos inicialmente y volvemos al mismo valor. Otro ejemplo muy sencillo es utilizar una tabla para calcular una serie de valores. En este caso queremos convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. Es un ejercicio muy sencillo en el que utilizamos ecuaciones. Bien, en este caso armamos una tabla. En una columna tenemos los valores de grados Fahrenheit y en la otra vamos a calcular los valores correspondientes a los grados Celsius. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar la primera celda del valor que queremos calcular y vamos a escribir nuestra ecuación. Ponemos el igual y para pasar a grados Celsius comenzamos con 5 por, entre paréntesis, el valor de F que voy a hacer, o sea, de grado Fahrenheit, que voy a hacer mi referencia celda, selecciono mi valor de Fahrenheit que quiero calcular, menos 32, cierro paréntesis y lo divido por 9. Le doy Enter y me calculó el valor de grados Celsius correspondiente a 5 grados Fahrenheit. Ahora no voy a calcular el valor de los grados Celsius para cada una de mis celdas, sino que voy a seleccionar la celda, la primera que calculé, me voy a parar en el vértice inferior derecho. Cuando se coloque esa crucecita negra, voy a apretar el clic con clic izquierdo y voy a arrastrar hasta la última celda que yo quiero obtener el valor. Y automáticamente se me van a calcular todos los valores. Esto es posible porque en mi fórmula, como vemos acá arriba, hice una referencia a la celda de al lado. Y a medida que voy arrastrando, Excel va cambiando la celda de al lado por la de abajo. Y ahí obtuve el valor de toda mi tabla.